Bienvenidos estudiantes a este video sobre estadística descriptiva. El día de hoy vamos a trabajar sobre la distribución de frecuencias para datos agrupados, es decir, vamos a ver el proceso de creación de la organización tabular para datos agrupados utilizando el software de Microsoft Excel. Para llevar a cabo esta práctica tenemos el siguiente ejemplo. En un centro educativo analizamos el nivel de vida a través de la renta anual familiar. Vamos a definir la renta anual familiar como los ingresos anuales que tienen los miembros en conjunto de una determinada familia. Ahora, sobre esta variable, sobre la renta anual familiar, es decir, la suma de los salarios o de los ingresos que tengan los miembros activos de la familia, se recogió información sobre 50 familias de dicho centro educativo y los datos se muestran en decenas de miles de dólares, es decir, los datos que nosotros tenemos ahí, los decimales, en realidad están representando decenas de miles de dólares. Por ejemplo, el primer dato, que es 3.2, si nosotros lo multiplicáramos por 10.000, entonces obtendríamos 32.000 dólares. Es decir, que ese grupo familiar en conjunto obtiene una renta anual de 32.000 dólares o unos ingresos por ese monto. Tenemos por ahí otro dato que es 0.2. Entonces nosotros entendemos que si multiplicamos 0.2 por 10.000, obtenemos un resultado de 2.000 y estas familias significaría, o esta familia o este núcleo familiar significaría que obtiene una renta anual de 2.000 dólares. Entonces, para este ejercicio lo que nos pide es que realicemos la distribución de frecuencias adecuadas. Antes que nada, pues vamos a iniciar con la definición de la variable. Entonces vamos a definir nuestra variable y nuestra variable sería la renta anual familiar. Ahora, el tipo de variable, vamos a clasificar la variable porque eso nos va a permitir a nosotros saber qué distribución de frecuencia vamos a aplicar. El tipo de variable sería una variable cuantitativa continua. Sería variable cuantitativa continua. Ahora, ¿cuántas familias tenemos? Pues tenemos 50 familias. Este dato va a ser muy importante, pues es nuestro N, el número de la población de trabajo. Luego, recordemos que también necesitamos tener claro quién es nuestra X mínima, es decir, el valor mínimo de la variable y el valor máximo de la variable. En este caso, nos precisa ordenar la información para poder encontrar el ingreso o la renta anual menor y la renta anual mayor. Para ello voy a copiar todos estos datos que tengo acá. Voy a copiar estos datos, estas rentas, y las voy a pegar en una celda de Excel. Bien, ahí ya las pegué, pero como vemos, esta información, estas celdas de Excel, resulta que tenemos el inconveniente de que están agrupadas en una sola celda y que además están desordenadas, y así como están no podría trabajarlas yo en Excel, puesto que no va a detectar la fórmula dado que hay un mismo datos en una sola casilla. Entonces vamos a separar esta información y para ello vamos a utilizar la función que se llama dividir texto. Entonces voy a dar clic en otra celda abajo de esta serie de datos para poder escribir la función dividir texto. Para escribir una función en Excel podemos utilizar el signo igual o podemos utilizar este botón que tenemos en la parte superior que dice insertar función. En este caso voy a elegir esa opción, insertar función, y acá en este espacio me pide que yo escriba una breve descripción de lo que desea hacer. Entonces vamos a escribir la palabra clave dividir y me aparecen dos funciones. La primera función es dividir texto, la que vamos a utilizar. ¿Y qué hace esta función? Pues divide el texto en filas o en columnas con delimitadores. Entonces vamos a seleccionar la primera función, dividir texto, y le damos a aceptar. Nos abre esta ventana y en la primera casilla nos pide el texto, es decir, dónde está ubicada la información. Para indicarle a Excel dónde está ubicada la información, vamos a dar clic sobre la celda que tiene todos los datos. Luego, la siguiente casilla me está pidiendo que yo escriba el delimitador si quiero separar el dato
en columnas, y la tercera si yo quiero separar en filas, y es esta la que voy a utilizar. Y ahora, ¿con qué estoy separando yo los números que tengo acá? Pues los estoy separando con una coma. Entonces, si ustedes observan la distribución, cada número se separa con una coma. Entonces yo acá voy a escribir una coma. Lo demás lo dejamos vacío y le damos a aceptar. Como vemos, ya me separó los 50 datos por fila. Ahora, estos datos, a pesar que están separados, todavía están desordenados. Entonces precisa que los ordenemos desde el menor al mayor. Entonces voy a seleccionar todos estos datos y voy a dar clic derecho con los datos seleccionados a la opción copiar. Luego, dejando una columna de espacio, voy a pegar en la siguiente columna estos datos mediante la opción pegar, pero vamos a elegir la opción de pegar que nos dice valores, es decir, esta que tiene 1, 2, 3. Bien, para que así solamente nos copie los valores y no las fórmulas que hemos estado utilizando. Ahora, con estos datos que se mantienen seleccionados, vamos a ordenarlos, y para ello, dentro del menú inicio, en la parte del submenú de edición, vamos a elegir la opción que dice ordenar de A a Z, es decir, de menor a mayor, y si se fijan ya se ordenaron los datos de menor a mayor. Y ahora aquí ya podemos observar que nuestro dato mínimo es de 0.2 y nuestro dato máximo es de 3.8. Entonces vamos a escribir 0.2 y 3.8. Bien, ahora voy a ocultar esta información para que podamos tener nuestro documento de Excel de mejor forma organizativa. Entonces, para poder ocultar toda esta información, yo voy a seleccionar toda la fila número 7. Para ello doy clic justo en el margen donde aparece el 7 y damos clic derecho donde dice ocultar. Bien, ahí ya lo tenemos oculto y ahora vamos a poder trabajar con nuestra distribución de frecuencias. Aquí tenemos los datos ordenados, los datos desordenados. Eso los vamos a dejar por ahí. Bien, pero recuerden que hay ciertos cálculos que también nosotros tenemos que hacer previo al trabajo ya como tal de crear la tabla. Y estos datos, si ustedes se recuerdan, son los rangos. Entonces el rango viene definido por la diferencia del dato máximo menos el dato mínimo. Entonces, con la ayuda de Excel lo vamos a calcular de una sola vez. Escribo igual, selecciono el dato máximo y luego escribo menos y luego selecciono el dato mínimo. Y obtengo un rango de 3.6. Es decir, que la diferencia entre la renta anual mínima y renta anual máxima de este grupo de 50 familias es de 3.6 decenas de miles de dólares. Ahora, luego al rango nosotros encontramos el ancho, la cantidad de clases. Es decir, cuántas filas nosotros vamos a tener. Entonces, para encontrar la cantidad de clases, nosotros utilizamos la fórmula raíz cuadrada de n, dado que tenemos menos de 225 datos, son 50 familias. Entonces, acá vamos a utilizar Excel, las funciones de Excel, para calcular de un solo la raíz cuadrada y que nos dé el resultado. Vamos a venir a la parte de insertar función, es decir, aquí en FX, y acá vamos a escribir la palabra clave raíz. Y nos aparecen varios tipos de raíces. Vemos la primera y según la información esto nos dice que devuelve la raíz cuadrada de un número. Es esta la que nos interesa. Entonces le damos a aceptar y ahora acá me está pidiendo el número al que le vamos a calcular la raíz cuadrada. Podemos escribir el 50 o puedo seleccionar acá esta celda donde ya había escrito 50. Y vemos que ya automáticamente nos arroja el resultado, que serían la cantidad de clases, nos da un decimal, pero recordemos que la cantidad de clases debe de ser entera. Entonces voy a utilizar el botón de disminuir decimales para dejarlo a una aproximación entera. Aproximándolo serían 7 clases, es decir que vamos a tener 7 filas. Bien, ahora que ya tenemos la cantidad de clases, debemos de calcular el ancho de clase, es decir, el ancho de cada fila. Entonces el ancho de clase, si ustedes recuerdan, se calculan dividiendo los datos que acabamos de encontrar, es decir, rango entre cantidad de clases. Para ello yo voy a escribir signo igual,
selecciono el rango que es de 3.6 y esto lo voy a dividir entre la cantidad de clases que es 7 y me da un dato de 0.5091 aproximadamente. Este dato lo vamos a aproximar a 2 cifras decimales por conveniencia, o lo podemos aproximar a una cifra decimal. Lo vamos a dejar a una cifra decimal. En este caso, dado que nuestros datos, si ustedes observan, solamente tienen una cifra decimal. Bien, ahora que ya tenemos estos datos, pues podemos pasar a la parte de la creación de la distribución de frecuencias, es decir, el esqueleto como tal. Para ello, ya lo habíamos visto este proceso en un video anterior, que es nada más ir poniendo las partes, es decir, el título, hay que ponerle las distribuciones, en las distribuciones las frecuencias que son absolutas, relativas y que estas a la vez se dividen en simples y acumuladas, pero además recordemos que acá también tenemos una nueva variación que son las puntos medios y los límites inferiores y superiores. Bien, voy a dejar el primer espacio para el nombre de la tabla, que en este caso sería renta anual familiar en un centro educativo. Este sería el tema. Bien, luego recordemos que de forma general ahora tenemos los datos, y los datos se dividen en límite inferior, que lo vamos a representar como LI, y límite superior, que lo vamos a representar como LO. Voy a centrar estos datos y las dos celdas de arriba las voy a combinar para escribir datos. Luego, en el siguiente tenemos que tener los puntos medios, y el punto medio se representa con la letra PM. Luego tenemos las frecuencias absolutas, que recordemos que estas son simples y acumuladas. Y luego tenemos las frecuencias relativas, que de igual manera son simples y acumuladas. Bien, vamos a ajustar esto por acá para que nos quede de mejor manera. Acumuladas para que aparezcan completas y aquí también acumulada. Bien, nuestra cantidad de clases son 7, es decir que vamos a necesitar 7 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego por último tenemos la de los totales, que esta la vamos a combinar. Seleccionamos y damos clic a combinar para que quede centrado. Y ahora acá pues seleccionamos todo ese esqueleto y venimos a la parte de bordes y le indicamos a Excel que marque todos los bordes. Entonces vamos a seleccionar toda la del título para centrarla y combinarla. Entonces ya tenemos el esqueleto de nuestra distribución de frecuencias y ahora tenemos que empezar a construirla. Si ustedes recuerdan, en la construcción manual como tal, para ir colocando los límites de los intervalos utilizamos la nomenclatura de corchete. En este caso no vamos a escribir los corchetes porque si no nos daría errores al querer trabajar con las fórmulas de Excel. Entonces vamos a trabajar con los números como tal, recordando que el límite inferior es el que se toma y el límite superior es lo que no se toma. Entonces, para comenzar con nuestra primera clase, nosotros tenemos que escribir nuestro límite inferior, es decir, nuestra X mínima. Entonces, si nosotros vemos, nuestra X mínima es de 0.2. Entonces, acá vamos a escribir 0.2. Voy a centrar esta información, 0.2. Y luego, para encontrar el límite superior, recordemos que lo que hacíamos era al límite inferior, que en este caso es 0.2, le sumamos nuestro rango, perdón, nuestro ancho de clase, que en este caso es de 0.5. Entonces he abierto el signo igual, he seleccionado el límite inferior y ahora voy a escribir más 0.5, que es nuestro ancho de clase, y ahí automáticamente nos genera el límite superior. Bien, ahora para construir la siguiente clase vamos a utilizar función de Excel, escribo signo igual y selecciono el límite superior anterior, que es 0.7, y luego
acá lo que vamos a hacer es arrastrar, selecciono el límite superior de la fila anterior y en la esquina inferior derecha vamos a dar un clic y vamos a arrastrar para que se copie la fórmula. Entonces aquí automáticamente Excel entiende que al nuevo límite inferior le va a sumar el mismo ancho de clase que 0.5. Ahora, a partir de acá vamos a seleccionar las dos casillas o las dos celdas de la segunda clase y vamos a arrastrar, dado que ya tenemos configuradas las fórmulas. Arrastramos y automáticamente ahí ya Excel ya nos completa nuestras clases. Ahora, el cuidado que tenemos que tener siempre es con la última clase. ¿Cuál era nuestra X máxima? Si ustedes recuerdan, nuestra X máxima era 3.8. Así como está la información, no estamos incluyendo ese dato. Entonces, y como no estoy utilizando nomenclatura de corchete, entonces aquí voy a escribir 3.9. Voy a hacer ese ajuste conveniente. Y de esta manera yo entiendo que en la última clase voy a tomar los datos que van desde 3.2 hasta antes de 3.9, es decir, hasta aquí incluyo 3.8. Bien, ahora que ya tengo mis clases, entonces vamos a encontrar el punto medio. Para encontrar el punto medio, recuerden que es como una media aritmética, es un promedio. Entonces vamos a escribir igual, voy a escribir paréntesis. Voy a seleccionar el límite inferior de la primera clase, luego más el límite superior de la segunda clase, cierro paréntesis y ahora escribo pleca para indicarle a Excel que divida y vamos a dividir esa suma entre 2. Y acá tengo mi punto medio que es de 0.45. Ahora, para calcular los demás puntos medios, pues simplemente arrastramos la fórmula y ahí automáticamente tenemos los puntos medios. Si nosotros queremos, a conveniencia podríamos aproximar esto. En este caso lo voy a dejar de esa manera. Y bien, ahora que ya tenemos nuestras clases, nuestros puntos medios, que son los valores representativos de cada clase, entonces ahora tenemos que contar las frecuencias absolutas simples. Para este caso, tenemos que contar todos los números que están desde 0.2 hasta antes de 0.7, es decir, contaríamos hasta 0.6. En este caso, si nosotros vemos nuestros datos ordenados, solo hay dos datos que cumplen estar entre 0.2 y antes de 0.7. Para la siguiente tendríamos que contar de 0.7 hasta antes de 0.2, es decir, hasta 1.1. Entonces aquí tenemos un dato, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 datos. El 1.2 ya no lo cuento porque recordemos que el límite superior no se cuenta en esa, sino que se cuenta en la siguiente. Entonces acá tenemos 7 datos. Bien, ahora vamos a contar desde 1.2 hasta antes de 1.7. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí tenemos los datos, vamos a verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. Tenemos 9 datos como tal. Bien. Entonces esa es la cantidad que vamos a escribir acá, 9. Luego, continuando con el otro, tendríamos que contar desde 1.7 hasta antes de 2.2 y serían estos datos que tenemos acá, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 11 datos. Luego, de 2.2 hasta antes de 2.7. De 2.2 hasta antes de 2.7 serían estos datos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 datos. Y luego de 2.7 hasta antes de 3.2. Entonces sería desde acá hasta acá. Solamente tenemos 4 datos porque el 3.2 no lo vamos a contar en esa. Y luego de 3.2 hasta antes de 3.8, que serían desde acá, perdón, hasta antes de 3.9, que sería prácticamente hasta 3.8. Y acá tenemos 7 datos. Bien, voy a seleccionar estas columnas para centrar la información. Bien,
Ahora pues tenemos que calcular la suma de las frecuencias absolutas simples. Para ello utilizamos la función autosuma. Vemos que se selecciona el rango que deseamos y le damos a Enter y vemos que coinciden nuestros 50 datos, nuestras 50 familias. Bien, ahora vamos a encontrar las frecuencias absolutas acumuladas. Recordemos que la primera frecuencia absoluta acumulada es exactamente igual a la primera frecuencia simple, es decir, es igual a 2. Y luego, a partir de acá, vamos a seleccionar con la fórmula de Excel, abro igual, selecciono la acumulada anterior y a esto le escribimos signo más y la frecuencia absoluta simple actual. Si ven, ahí están marcadas esas dos casillas. Damos clic en Enter y ahora a partir de acá arrastramos la fórmula y automáticamente nos calcula las frecuencias absolutas acumuladas. Luego vamos a encontrar las frecuencias relativas simples. Para ello recordemos que la frecuencia relativa simple es un cociente entre la frecuencia simple y el total. Entonces sería utilizar una fórmula Excel que vamos a escribir manualmente. Escribimos igual. Seleccionamos la frecuencia absoluta simple actual, que era 2, escribimos la pleca para indicar Enter a Excel y luego escribimos el total, que es 50, seleccionamos la casilla del total 50. Pero para que no se nos corra ese 50, vamos a escribir signo de dólar antes y después de la letra, que en este caso es J. Bien. De esta manera le estamos diciendo a Excel que siempre divida entre 50. Y ahora arrastramos las fórmulas. Bien, ya tenemos ahí las frecuencias relativas simples. Vamos a calcular el total utilizando la función de autosuma. Y nos da 1 en efecto. Esto nosotros lo podemos convertir a porcentaje. Seleccionamos los datos y damos clic en el botón de porcentaje o estilo porcentual. Y ahí ya tenemos los porcentajes como tal. Bien, y ahora encontramos las frecuencias relativas acumuladas. Recordemos, la primera es igual a la primera simple. Escribo igual y selecciono esa casilla. Y luego a partir de la siguiente, recordemos, seleccionamos la acumulada anterior más la simple actual. Y comenzamos a arrastrar nuestra fórmula para que se autocomplete. Y ahí tenemos los datos. Vemos que coincide la información. Finalmente acá ya tenemos lista la distribución de frecuencia para la renta anual de 50 familias en un centro educativo. Acá posteriormente pues quedaría realizar las interpretaciones pertinentes según lo que nos soliciten o según lo que estamos interesados en entender a partir de esta investigación. Adicionalmente pues nosotros podemos darle estilo de formato, colores, etc. Y de esta manera ya hemos construido una distribución de frecuencias para datos simples, para datos agrupados en Excel, es decir, para la variable cuantitativa continua.